Bien, ¿qué tal nuevamente? Bienvenidos a este nuevo video que presenta el grupo de investigación en nanociencias que corresponde al curso de mecánica cuántica y mecánica estadística. Y en esta ocasión vamos a discutir el tema de las técnicas de graficación de funciones armónicas. Entonces, la forma más general de representar una función armónica como es la función seno o la función coseno, pues es cuando están acompañadas de un número a y en el argumento la x que corresponde a la variable independiente va acompañada de una constante b y ahí mismo en el argumento se puede sumar un número c, ¿sí? Lo mismo es para la función coseno y en este caso estamos suponiendo que a, b y c pues son números reales. Y entonces, para desarrollar estas técnicas, pues debemos de tener claro las gráficas de la función seno de x, como esta que está representada aquí en color verde, y las técnicas que vamos a discutir el día de hoy nos va a permitir eh, determinar rápidamente cómo serían algunas gráficas como un medio de seno de x, que aquí se representa en color azul, y partiendo únicamente de los puntos fundamentales que ya habíamos discutido en videos anteriores. Entonces, para hacer este análisis y desarrollar estas técnicas, vamos a ir al caso más sencillo y vamos a simplificar nuestro problema en el caso particular en donde el número real C es igual a 0 y el número real B es igual a 1. Observe que eso nos va a simplificar el argumento de la función trigonométrica. Vamos a tener que y es igual a por seno de x y la otra función nos va a quedar como a por coseno de x. Bueno, vamos a ver el efecto de estos números reales en la gráfica de las funciones trigonométricas. Y vamos a empezar con un ejemplo, ¿sí? Vamos a intentar trazar la gráfica de la función y igual a menos 2 seno de x. Y entonces, para eh, trazar esta gráfica, pues tenemos que partir de la gráfica de la función seno de x, que sabemos que en 0 radianes, pues vale 0, ¿sí? Y un periodo completo, pues alcanza el valor de 2pi radianes. Entonces, a partir de esta gráfica, vamos a intentar construir nuestra gráfica que nos pide aquí el problema, que es menos 2 seno de x. Entonces, el siguiente paso es multiplicar por menos 2 todas las coordenadas en y. Y entonces el resultado, pues es esta curva que aparece aquí en color azul, ¿sí? Observe que el efecto del signo menos es invertir la curva o el equivalente, una reflexión, ¿sí? En el eje horizontal, que es el eje de las X. Entonces, un método alternativo para obtener esta gráfica, pues es graficar 2 seno de X y después reflejarla respecto al eje de las X. Entonces, con este ejemplo, lo que estamos haciendo es ilustrar cuál es el efecto de una constante que multiplica a la función seno de x, ¿sí? Entonces, el efecto de a en la gráfica y igual a seno de x, que también va a ser el mismo para el caso de la función coseno de x, ¿sí? Es el siguiente. Si el valor absoluto de a es mayor que 1, pues la gráfica aumenta su amplitud en el eje vertical, como aquí en el ejemplo, ¿sí? Si el valor absoluto de A es menor que 1, es decir, si A toma valores entre 0 y 1, ¿sí? La gráfica va a disminuir su amplitud en el eje vertical. Y finalmente, si A toma valores negativos, ¿sí? La gráfica se va a reflejar respecto al eje horizontal, ¿sí? Ahora, esa reflexión y la amplitud resultante, pues va a depender de los valores negativos que pudiera tomar A.
Un ejemplo más para ilustrarlo. Vamos a intentar trazar la gráfica de la función y igual a 3 coseno de x. ¿De dónde iniciamos? Pues por supuesto iniciamos con la función coseno de x. Es una función que en 0 pues toma el valor de 1, ¿sí? Y por supuesto el periodo de esta función también es de 2pi radianes. Entonces, a partir de esta gráfica, vamos a construir la nueva gráfica y el siguiente paso pues es multiplicar por 3 cada una de las coordenadas en y de la función coseno. El resultado, pues esta gráfica que aparece aquí en color azul, si ustedes observan, la gráfica que está en color rojo es la de coseno de x y el efecto de la constante 3 es aumentar la amplitud de la gráfica, ¿sí? Entonces, ese es el efecto que tenemos. Un ejemplo más. Ahora vamos a intentar trazar la gráfica del coseno de 2x. Observe que ahora la constante es parte del argumento de nuestra función armónica. El 2 está multiplicando a nuestra variable independiente, que en este caso es x. Entonces, bueno, partimos de la función coseno de x, que es esta gráfica que ya conocemos, y vamos a enfatizar que el periodo de esta función pues es de 2pi. Entonces, una manera de determinar el periodo de una función armónica, pues es con una desigualdad de este tipo, en este caso x, que es nuestra variable independiente, va a tomar valores entre 0 y 2pi, ¿sí? Y estamos en el caso de la gráfica y igual a coseno de x. Con esta desigualdad vamos a intentar determinar el nuevo periodo de la función que nos interesa estudiar. Y entonces para la función y igual a coseno de 2x, observemos que el argumento toma el valor de 2x y nuestra desigualdad quedaría de esta forma. 0 menor o igual que 2x menor que 2pi. ¿Qué tenemos que hacer? Pues despejar x de esta desigualdad. Entonces dividimos toda la desigualdad entre 2, ¿sí? Y luego de simplificar vamos a obtener que 0 es menor o igual que x menor que pi. Este es el nuevo periodo de nuestra función resultante. Entonces con esa información podemos trazar la gráfica. Es la gráfica que está representada aquí en color azul, la que está en color rojo, ¿sí? Es la de coseno de x. Y observe que la gráfica en azul tiene un periodo completo de 0 a pi radianes. Entonces, aquí con este ejemplo podemos ir visualizando cuál es el efecto que tiene una constante que está multiplicando a nuestra variable independiente. Vamos a tratar de generalizar este resultado, ¿sí? Aquí tenemos el periodo que es pi, y entonces vamos a decir que el efecto de b en la gráfica y igual a coseno de bx o y igual a seno de b por x es modificar el periodo. En general, el periodo se obtiene de dos maneras, con la desigualdad que ya habíamos mencionado, donde en el centro de la desigualdad va el argumento de la función trigonométrica, y la otra manera es dividir 2pi entre el valor absoluto de la constante b. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si esta constante b, su valor absoluto es menor que 1, la gráfica va a aumentar su periodo en el eje horizontal. Es decir, su periodo va a ser mayor a 2pi. Si el valor absoluto de b es mayor que 1, pues la gráfica va a disminuir su periodo en el eje horizontal, como es el caso del ejemplo que acabamos de discutir, ¿sí? Bien, un ejemplo más y ahora vamos a poner en conjunto el efecto de una constante en la función trigonométrica, ¿sí? Y en el argumento. Vamos a intentar trazar la gráfica de la función y igual a 3 seno de 2x. Además vamos a determinar su amplitud y su periodo. Bien, ¿de dónde partimos? Bueno, pues la función seno de x, ¿sí? Con lo que ya discutimos. Decimos que la función tiene la forma a
por seno de b por x. Y entonces, comparando esta expresión con nuestro problema en particular, ¿sí? Podemos encontrar que a pues es igual a 3, ¿sí? Y b toma el valor de 2. Con esta información podemos determinar la amplitud, por ejemplo, que es el valor absoluto de a, en este caso es 3, y el periodo lo podemos obtener con este cociente, 2pi radianes entre el valor absoluto de b, que para este caso particular, pues va a ser pi. Entonces ya tenemos la amplitud y ya tenemos el periodo. Con esa información debe ser suficiente para hacer el trazado de nuestra gráfica, ¿sí? Vamos a empezar el periodo en 0 y lo vamos a terminar en pi, como nos indica el cálculo que hicimos. Entonces vamos a hacer un ciclo completo de 0 a pi y el valor máximo, ¿sí? Corresponde a la amplitud, que en este caso es 3, y el mínimo va a ser menos 3. El siguiente paso pues es repetir este periodo en las direcciones positivas y negativas, ¿sí? De esta manera podemos decir que hay exactamente una onda senoidal de amplitud 3, como lo vemos aquí, en un periodo que va de 0 hasta el valor de pi. ¿Sí? Bien, vamos a mostrar un segundo ejemplo, ¿sí? Donde también tenemos el efecto de estas dos constantes. Ahora queremos la gráfica de y igual a 2 seno de un medio de x. También vamos a determinar su amplitud y su periodo. Entonces, el procedimiento es similar al del ejemplo anterior. Primero observamos que la función tiene la forma a por seno de b por x y luego comparamos esta expresión con la función que queremos graficar para determinar cuánto vale A, que en este caso es 2, y cuánto vale B, que en nuestro problema particular pues es 1/2. Entonces la amplitud será el valor absoluto de A, que es 2, y el periodo lo vamos a obtener como 2pi dividido entre el valor absoluto de B. B toma el valor de 1/2. Cuando nosotros simplificamos, obtenemos un periodo de 4pi. Entonces, ¿cómo va a quedar nuestra gráfica? El periodo completo va desde 0 radianes hasta 4pi y la amplitud, es decir, el valor máximo debe de ser 2 y el valor mínimo debe de ser menos 2. Entonces, esta es la gráfica que resulta. Observe que empezamos en 0, ¿sí? Y luego en un cuarto del recorrido del periodo, ¿sí? Toma el valor máximo que es 2. Después regresa a 0, justo a la mitad del periodo. Luego pasa por menos 1, ¿sí? A 3/4 del recorrido y regresa a 0 en 4pi. Y de esta manera podemos obtener o visualizar rápidamente la gráfica de 2 seno de 1/2 de x. Entonces vamos a decir que hay exactamente una onda senoidal de amplitud 2 en el intervalo que va de 0 hasta 4. Un ejemplo más, vamos a trazar la gráfica de la función y igual a 2 seno de menos 3x. Vamos a determinar su amplitud y su periodo, ¿sí? Aquí lo primero que tenemos que notar es que hay un menos 3 en el argumento de la función seno. Entonces, hay que tomar en cuenta que la función es impar y por lo tanto y igual a 2 seno de menos 3x, la podemos escribir como menos 2 seno de 3x. De esta manera, el signo negativo ahora queda en la amplitud y no en el argumento, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues este signo menos nos va a reflejar la gráfica respecto al eje horizontal. Entonces la función no va a empezar a crecer, va a empezar a decrecer, como lo vamos a ver ahorita. Bien, entonces lo que sigue es comparar con la función genérica a seno de bx. Por comparación podemos encontrar que a toma el valor de menos 2 y b es igual a 3, de tal manera que en este caso el valor absoluto de menos 2 pues es igual a 2, que corresponde a nuestra amplitud, y el periodo pues es 2pi
entre 3, ¿sí? El valor absoluto de 3, pues es 3. Entonces, con esta información y considerando que la gráfica se refleja en el eje horizontal, podemos construir la gráfica. Observe que empezamos en 0 radianes, ¿sí? Y el periodo completo lo terminamos en 2pi sobre 3. Entonces, esta región la vamos a dividir en 4 partes iguales, ¿sí? Para ir trazando el valor mínimo, el valor de 0, el valor máximo y el valor de 0. Y de esta manera podemos trazar rápidamente la gráfica de la función. Entonces, vamos a decir que hay exactamente una onda senoidal de amplitud 2 en un intervalo que va de 0 a 2pi sobre 3. ¿Sí? Bien, un ejemplo más. La gráfica de la función 4 coseno de pi por x. También vamos a determinar su amplitud y su periodo. Bueno, por donde vamos a iniciar con nuestra función genérica, que es a por coseno de bx. Vamos a comparar esta función con la que queremos graficar para determinar que a es igual a 4 y b es igual a pi. Entonces, con esta información, nuestra amplitud pues va a tomar el valor de 4 y el periodo, ¿sí? Va a tomar el valor de 2. Entonces, con esta información estamos en condiciones de construir nuestra gráfica, ¿sí? Recuerde que coseno inicia en el valor máximo, ¿sí? Que es 1. Como tenemos una amplitud de 4, vamos a empezar en 4, ¿sí? Y vamos a hacer un periodo completo desde 0 hasta 2 radianes. Entonces, nos vamos a ir desde 0 hasta 2. Aquí vamos a dividir en 4 partes iguales, ¿sí? Y en el primer cuarto va a pasar por 0. A la mitad va a tomar el valor de menos 1, ¿sí? A 3 cuartos toma el valor de 0 y en 2 toma el valor máximo nuevamente, que es 4. Entonces podemos decir que hay exactamente una onda cosenoidal de amplitud 4 en el intervalo x que va de 0 hasta 2 radianes. Bueno, es momento de tratar de entender el efecto de una constante en el argumento que va a sumar o a restar a la variable independiente. En este caso queremos trazar la gráfica de la función y igual a coseno de x más pi entre 2. Bueno, las técnicas que hemos discutido aquí no nos van a ser útiles. Tenemos que hacer el trazado de la gráfica, ¿sí? Y ver cuál es el efecto de este pi medios que está en el argumento de la función coseno. Entonces, bueno, pues partimos de nuestra función coseno de x, que sabemos que tiene un periodo que va de 0 hasta 2pi, y que también lo podemos representar como una desigualdad de en el lado izquierdo va el 0, en el lado derecho va el 2pi, y en el centro de esta desigualdad pues va el argumento de la función trigonométrica. Bueno, ya que recordamos esta información, vamos a nuestro problema en particular, ¿sí? Observe que la desigualdad análoga a esta que tenemos aquí, pues ahora nos va a quedar como 0 menor o igual que x más pi entre 2 menor que 2pi. Y el procedimiento pues va a ser el mismo. Vamos a intentar despejar x en esta desigualdad y lo único que tendríamos que hacer es restar pi entre 2 en toda la desigualdad, ¿sí? Y después tendríamos que simplificar de manera que el periodo de esta función va a empezar en menos pi entre 2 y va a terminar en 3pi sobre 2. Fíjese que esto es muy importante, ¿sí? Esto es muy importante. El periodo sigue siendo 2pi porque el coeficiente que acompaña a la variable independiente es 1.
¿sí? Entonces el valor de b es 1, el periodo sigue siendo 2pi, pero ya no empieza en 0, empieza en menos pi entre 2. De tal manera que esta gráfica que tenemos aquí en color eh, morado, ¿sí? Representa la gráfica de coseno de x más pi medios, y la gráfica que tenemos en rojo es la gráfica de coseno de x. ¿Sí? Si usted observa, no se modificó el periodo, ¿sí? Es decir, el periodo de esta función sigue siendo 2pi. Lo que se modificó fue el punto de inicio y el punto final de un ciclo completo de esta función. Aquí va a empezar en menos pi medios y va a terminar en 3 pi medios. Entonces, ¿cuál es el efecto que estamos observando? Pues es como si esta gráfica en rojo, ¿sí? Hubiera sufrido un desplazamiento en la dirección negativa del eje de las X, ¿sí? Y entonces, bueno, pues lo vamos a generalizar con esta expresión. El efecto de C en la gráfica y igual a coseno de X más C, o y igual a seno de X más C, es un desplazamiento horizontal. Ojo, si C es un número menor que 0, ¿sí? La gráfica se desplaza en la dirección positiva del eje horizontal. Y si C es un número positivo, la gráfica se desplaza en la dirección negativa del eje horizontal. Este último es el que corresponde al ejemplo que estamos discutiendo. Observe que el valor de C es pi medios, es mayor que 0, y el desplazamiento resultante fue en la dirección negativa, ¿sí? De nuestro eje horizontal, ¿sí? Entonces, ese es el efecto que tiene C en las funciones seno y coseno. Vamos a discutirlo con un poco más de detalle en el trazado de esta gráfica. Mira, aquí ya estamos hablando del caso más general. Queremos la gráfica de y igual a 3 seno de 2x más pi medios. Aquí ya tenemos presentes los tres números reales, a, b y c. Vamos a determinar su amplitud y también su periodo. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es tomar la función más general, que es a por seno de bx más c, y vamos a compararla con la función que queremos graficar. Bueno, con esta comparación podemos determinar que el valor de a es 3, el valor de b es 2 y el valor de c es de pi medios. Bien, vamos a determinar su amplitud, que en este caso pues va a ser 3, ¿sí? El periodo, ¿sí? Va a ser 2pi entre b. Para nuestro caso particular toma el valor de pi, ¿sí? Ojo, no nos está diciendo dónde inicia el periodo, ¿sí? Nos está diciendo cuánto vale. Hay que tener cuidado con esta parte. Y el efecto del número c, ¿sí? En general lo vamos a llamar una fase. Y la fase la vamos a definir como el cociente entre los números reales C y B, ¿sí? Y esta fase nos va a decir el desplazamiento si es a la derecha o si es a la izquierda. C vale pi medios y B vale 2. Cuando nosotros simplificamos nos queda pi entre 4. Como es un valor positivo el de C, el desplazamiento va a ser a la izquierda. Ya tenemos bastante información. Nos falta todavía determinar dónde vamos a empezar a trazar la gráfica. Entonces vamos a recurrir a nuestra desigualdad, ¿sí? Recuerde que en los extremos va a aparecer 0 y 2pi, y en el centro de la desigualdad va a aparecer el argumento de nuestra función trigonométrica, que en este caso es 2x más pi entre 2. Bueno, vamos a tratar de despejar x. Lo primero que tenemos que hacer es restar pi entre 2 en toda la desigualdad para que nos quede una expresión como esta. Y el siguiente paso pues será dividir toda la desigualdad entre 2 para que podamos tener x completamente despejada. Y esta desigualdad nos permite, ¿sí?,
identificar desde dónde vamos a empezar a hacer el trazo. Desde menos pi entre 4, ¿sí? Y vamos a terminar un periodo completo, un ciclo completo, en 3pi sobre 4. Observe que este recorrido, ¿sí? Este recorrido corresponde al periodo que habíamos calculado, ¿sí? Con la expresión 2pi entre el valor absoluto de b. Ahora sí, ya estamos en condiciones de construir nuestra gráfica. Vamos a empezar en menos pi sobre 4. La función seno es creciente. Vamos a terminar en 3pi sobre 4. Este es el punto final. Recuerde que hay que hacer 4 divisiones, ¿sí? Y en el primer cuarto va a alcanzar el valor máximo, que es 3. Después va a pasar por 0 a la mitad. A 3 cuartos va a llegar a menos 3. Y en 3pi sobre 4 va a volver a tomar el valor de 0. Y este ciclo es el que tendríamos que repetir, ¿sí? De manera indefinida, tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces, vamos a decir que hay exactamente una onda senoidal de amplitud 2 en un intervalo que va de menos pi sobre 4 a 3pi sobre 4. Un ejemplo más, ¿sí? Vamos a trazar la gráfica de la función 2 coseno de 3x menos pi. También vamos a determinar su amplitud y su periodo. Entonces, ya vimos más o menos cuál es el camino. Tomamos la función más general en términos de a, b y c. Comparamos con la función que queremos graficar y determinamos el valor de a, 2, el valor de b, 3 y el valor de c, menos pi. Con esta información determinamos que la amplitud es 2, el periodo es 2pi entre 3 y la fase, recuerde que vamos a hablar de la fase primero, que es el cociente c entre b, ahora va a ser menos pi entre 3, ¿sí? Y esto nos deja menos pi entre 3. Se toma un valor negativo, significa que la gráfica se va a desplazar en el eje horizontal hacia la derecha o en la dirección positiva, ¿sí? De nuestro plano cartesiano. Vamos a ver dónde vamos a iniciar el trazado de nuestra gráfica y recurrimos a nuestra desigualdad. 0 menor o igual que 3x menos pi menor que 2pi. ¿Sí? Aquí está el argumento de nuestra función trigonométrica. Vamos a tratar de despejar x. El primer paso es sumar pi en toda la desigualdad y vamos a obtener que pi es menor o igual que 3x menor que 3pi. Ahora vamos a dividir toda la desigualdad entre 3 y lo que vamos a obtener es que pi entre 3 es menor o igual que x menor que pi. Ahora sí ya tenemos toda la información que necesitamos para hacer el trazado. Nuestra gráfica va a empezar en pi sobre 3 y va a terminar en pi, con una amplitud de 2. Muy bien. Así que en pi sobre 3 iniciamos el trazado. Recuerde que coseno empieza en el valor máximo, entonces vamos a empezar en 2. Vamos a terminar en pi. Y entonces la distancia de pi sobre 3 a pi hay que dividirla entre 4 para tomar el valor máximo, el valor de 0, el valor mínimo, el valor de 0 y nuevamente el valor máximo. ¿Sí? Y de esta manera podemos decir que hay exactamente una onda cosenoidal, ¿sí? De amplitud 2 en un intervalo x que va de pi tercios hasta pi. Bien, entonces con esto ya tenemos la generalización y conocemos el efecto de estos tres números reales, ¿sí? En las gráficas de las funciones seno y coseno. Bueno, entonces, ¿qué pasaría si nos enfrentamos a una situación como esta? A partir de la gráfica que se muestra, vamos a determinar la forma de la función, ¿sí? Nos dice que la forma tiene que ser a seno de bx más c, y además nos dice que a debe ser un valor real positivo
al igual que b. Entonces, observemos que la gráfica que tenemos aquí en azul, pues cada división toma el valor de la unidad, tanto en el eje horizontal como en el eje vertical, y como se trata de una función seno, tendríamos que esperar que la gráfica empezara a trazarse en 0. ¿Sí? Bueno, además podemos observar cuáles son los valores máximos y mínimos. Observe que el valor máximo que alcanza esta gráfica pues es 5 y el valor mínimo es -5. Entonces, a partir de la gráfica nosotros podemos determinar cuál es la amplitud, ¿sí?, que debería llevar nuestra función. Si los máximos y mínimos están en 5 y -5, pues vamos a partir del hecho de que la amplitud va a ser igual a 5. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo podríamos considerar el periodo de nuestra función. Observe que aquí hay un máximo y podemos hacer un recorrido completo, ¿sí?, y terminar en el máximo sucesivo en la dirección positiva del eje X. Entonces, observe que aquí el recorrido es de 4 radianes, ¿sí? Entonces, podemos suponer, que de 0 a 4, pues tenemos el periodo para esta gráfica. Entonces, si ese es el periodo, que vale 4, ¿sí?, y sabemos que se obtiene con el cociente 2pi entre b. Aquí no le voy a poner valor absoluto porque el problema me dice que ya de por sí es positivo, ¿sí? Bueno, con esta información que yo tengo, puedo despejar b y determinar que b es igual a pi entre 2, ¿sí? Con esto ya tenemos la información del valor de b que vamos a incorporar en esta función, ¿sí? Ahora nos falta la fase. Para determinar la fase, ¿sí?, tenemos que observar lo siguiente. A es positivo, significa que esta función seno no está reflejada en el eje horizontal, ¿sí? B también es positivo. Entonces, nosotros esperaríamos que en esta gráfica, donde iniciemos el trazado de nuestro primer periodo, debe tener un comportamiento creciente. Entonces, este punto puede ser el inicio de un periodo, ¿sí? Observe, aquí terminamos, o bien puede ser este punto, que es el más cercano al eje horizontal. Observe que justo este punto cruza el eje horizontal en el valor de -1. Así que podríamos tomar este como el valor de la fase, porque podríamos pensar que la función seno se está desplazando, ¿sí?, un radián en la dirección negativa. Fíjese que para C no hay ninguna restricción en el problema. Entonces, podemos decir que la fase es 1, y si la fase es 1, significa que el cociente C entre B pues es igual a 1. Pero el valor de B ya lo determinamos, entonces podemos determinar el valor de C, ¿sí? Y parece ser que el valor de C, en este caso, pues toma el valor de pi entre 2. Observe que resultó ser positivo, entonces el desplazamiento es a la izquierda, como habíamos observado inicialmente. Ahora sí, parece ser que con esta información ya podemos construir la forma analítica de esta función, ¿sí? Fíjese que ya no necesito resolver la desigualdad porque ya tengo la gráfica, ¿sí? Y entonces ya sé que empieza en -1 y termina en 3. Lo que me está pidiendo el problema en este caso es proponer la forma de esta función. Pero ya tenemos A, ya tenemos B y ya tenemos C, ¿sí? Entonces, esta es la función generalizada. Nuestra función particular debería ser y igual a 5 seno
y en el argumento va a aparecer pi entre 2 que multiplica x más pi entre 2. Usted puede verificar el resultado, ¿sí? Olvídese de esta gráfica y trace la gráfica de esta función, ¿sí? Tiene que reproducir la curva que tenemos en color azul. Bien, entonces ya para concluir esta discusión, vamos a ver el efecto de un 3, pero que se está adicionando fuera del argumento de la función trigonométrica. En este caso queremos trazar la gráfica de la función y igual a 2 seno de x más 3. Ojo, este más 3 no es parte del argumento de la función seno. Bien, ¿por dónde empezamos? Pues vamos por la gráfica de 2 seno de x. Ajá, ya no partimos de seno de x porque ya conocemos perfectamente el efecto de este 2. Entonces la gráfica de 2 seno de x empieza en 0, su valor máximo va a ser 2 y su valor mínimo va a ser menos 2 y su periodo, por supuesto, va de 0 hasta 2pi. ¿Sí? El siguiente paso es sumar estas tres unidades a todas las coordenadas en y. Y el resultado es esta gráfica que tenemos aquí en color azul. Observe que el efecto de este 3 fue un desplazamiento vertical de la gráfica original 2 seno de x. Ajá, de tal manera que el efecto de un número d en la gráfica y igual a seno de x más d o y igual a coseno de x más d es un desplazamiento vertical. Si d es negativo, la gráfica se va a desplazar en la dirección negativa del eje vertical. Pero si d es positivo, la gráfica se desplaza en la dirección positiva del eje vertical, como en el caso del ejemplo que acabamos de discutir. Bien, con esto concluimos nuestra discusión. Espero que les sea útil el video y les permita de alguna manera imaginar y trazar rápidamente las gráficas de las funciones trigonométricas que pues en algún momento a lo largo del curso vamos a seguir utilizando. Entonces los espero en el siguiente video.